Los sábados en la mañana, a principios de la década de los 80, mi padre solía llevarme a la biblioteca de Confama en el claustro San Ignacio. Yo me quedaba en la sala de lectura infantil llamada El Principito, y mi papá se iba a leer en la biblioteca de los grandes. Ahí comenzó mi gusto por las bibliotecas, desde el silencio que hay en ellas hasta el olor de los libros y las múltiples vidas en las letras. Tenía una admiración gigante por las personas que tenían la capacidad de escribir libros, textos largos, novelas, cuentos. Escribíamos todos en el colegio lo que los profesores nos decían que escribiéramos. Hacíamos las tareas, escribíamos historias cortas en la clase de español, pero de ahí, nada más. Uno de esos fines de semana, mi padre, al ver el interés que tenía por los libros, por la lectura, me dijo: «Hijo, ¿quieres conocer a un escritor?» «¿A un escritor?», le pregunté. «Sí, a un escritor», respondió. «A un escritor de los que escriben esos libros gordos que no tienen dibujitos, libros de biblioteca de grandes. Sí, ¿quieres o no?» Me dio susto esa propuesta porque no sabía con qué clase de ser extraño me podría encontrar. Quería verlo, pero de ahí a hablar con él creo que no, porque no sabría qué decirle. Al final pudo más mi curiosidad y le dije que sí. «¿Y dónde está a verlo?» Mi papá sonrió y me comentó que aprovechando que la próxima semana él salía a vacaciones, me iba a llevar a conocerlo. Después de una larga espera, por fin llegó el miércoles, día de la visita al escritor. Fuimos hasta la que se convertiría en una de mis bibliotecas favoritas, la Biblioteca Pública Piloto. Allí subimos al segundo piso y caminamos hasta llegar a un salón grande, donde había varias personas sentadas, seguramente esperando a que llegara el escritor. Yo era el único niño en ese lugar, todos eran adultos. A los pocos minutos se escuchaba que un tumulto de gente se acercaba hacia el auditorio en el que estábamos. Todas estas personas, jóvenes con pinta de universitarios, rodeaban a un señor mayor que hablaba fuerte. Era él, porque todos los que estaban en el salón se pusieron de pie. Las personas orbitaban a su alrededor. Llegó fumando y con un vaso en su mano de esos que se toma ron con Coca-Cola. Era un señor muy bien vestido, elegante por decir. Después de que pasó el alboroto por su presencia, se sentó en una silla frente a todos y comenzó a hablar. Yo pensé que iba a comentar cosas raras, cosas de esas enredadas y con palabras extrañas, muy parecido a lo que dicen los libros gordos de esos que tenía mi papá. Pero no fue así. Empezó hablando sobre unos perros que tenía en su finca, de eso me acuerdo. Después otros temas, pero todos asuntos de la vida cotidiana. Su charla la hacía de una manera que encantaba. Era como un mago, como alguien que nos había hipnotizado a todos, pero utilizando palabras. ¿Será que eso es lo que hacen los escritores? Quedé maravillado. Obvio que alguien que escribiera esos libros gordos tenía que ser una persona especial. Entonces, ese Felipe niño sumó a los deseos de qué ser cuando grande, junto con el de astronauta y de director de cine, el oficio de escritor. Al terminar la charla, varias personas lo abordaron nuevamente, y mi papá y yo también nos acercamos a él. Yo prestaba atención a las cosas que decía, las palabras que usaba. Era mágico ese momento. De repente, él notó mi presencia entre la gente. Se volteó y me extendió su mano. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Felipe Escobar Betancur. Mucho gusto, hombre Felipe. ¿Y vos querés ser escritor? Me dio mucho susto esa pregunta. Pensé que si le respondía que sí, me iba a lanzar un hechizo para otorgarme algún don o bendición especial, y como por arte de magia, a partir de ese momento me haría escritor. Sí, señor, le respondí contento. Entonces, maestrico, a leer mucho, porque hay mucho que aprender, dijo el autor sonriendo. Y una risa al unísono salió de todos los que estaban allí. ¿Leer mucho? ¿Cómo así? Si para ser escritor hay que escribir mucho, no leer mucho, pensé. Pero bueno, era el sabio que aconsejaba al pequeño saltamontes y le hice caso. Al sábado siguiente en la biblioteca le dije a mi papá que pidiera prestado un libro del escritor que conocimos. Así fue como llegó a mí el primer libro que no tenía ilustraciones, solo palabras, sin dibujitos, un libro gordo. La tierra éramos nosotros. Muy animado comencé a leerlo con la intención de encontrar el conjuro que me haría un escritor famoso. Al poco tiempo me cansé. No entendía lo que hablaban en el libro. Eran cosas como de adultos. No pasaba nada emocionante y decidí dejarlo.
Varios años después, RCN estrenó una telenovela que estaba basada en uno de los libros del escritor que había conocido en la piloto. En la casa nos la vimos toda, incluso en las vacaciones fuimos a Santa Fe de Antioquia a visitar las locaciones donde la habían rodado. Este era el segundo acercamiento que había tenido, de una manera audiovisual en este caso, con la obra del escritor. Esta vez, una experiencia compartida en familia, frente a un televisor y con paseo incluido. En el bachillerato debíamos escoger un autor antioqueño para leer uno de sus libros durante todo el año y hacer diferentes trabajos. Mi libro seleccionado fue Aire de Tango, el primer libro que leí entero del escritor que puso a leer al niño ese día en la piloto. Quedé completamente fascinado. Esa obra me hizo ver el centro de Medellín, a Guayaquil, de una manera diferente. Recorrer sus calles con diferentes pasos, escuchar tango de forma singular. Fue el primer libro que me transformó la visión de lo cotidiano en mi ciudad. Ese libro fue la entrada a leer más de ese autor. Me reconcilié con La tierra éramos nosotros. Leí La casa de las dos palmas. Era leer a alguien por primera vez que escribía sobre cosas reales, personajes que se parecían a la gente que yo conocía, que al leerlos hablaban con el acento que mis familiares hablaban, que utilizaban palabras que mis abuelos frecuentaban en su vocabulario. Fue encontrarme en un pueblo imaginario por primera vez, Balandú, antes de que Gabo me presentara a Macondo. Él me mostró en su literatura eso contra lo que yo he peleado tanto, que es lo paisa. Me ayudó a comprender mejor la tradición que cargo al haber nacido en estas montañas, venir de familias grandes, de pueblos que les gustan los negocios, la plata, los tangos, el aguardiente. Me enseñó de historia de Antioquia, del suroeste, de botánica, de fauna. Aprendí de pasiones humanas en sus escritos. La última vez que lo vi fue en 1988 en la Biblioteca Pública Piloto, en el segundo piso, en el mismo salón en el que lo vi por primera vez dictando su taller de escritores. Ahora no estaba su fuerte voz, pero igual su cuerpo estaba rodeado de gente que lo quería, de letras, de personas diciendo palabras bonitas sobre él. Era su velorio. Hoy no soy ni director de cine, ni astronauta, y como lo pueden notar, mucho menos escritor. Pero la afición por la lectura sí está en mi cotidianidad. Y ese encanto con que el escritor le llega a sus lectores, esa seducción que hace con las palabras, como lo hizo ese autor con el Felipe Niño, perdura hasta el día de hoy, y es lo que intento hacer con mi oficio. Gracias, Manuel Mejía Vallejo.